buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente a través de este medio vamos a llegar a cada uno de ustedes a través de sus hogares. Soy el pastor Elías Vega de la Alianza Cristiana y Misionera de Manchay. Estamos hoy día martes en la reunión de varones que nos corresponde cada martes. En esta nueva oportunidad vamos a estar no solamente compartiendo una verdad bíblica, sino vamos a estar también comentando algunas cosas que de seguro estamos experimentando, estamos viviendo en nuestros hogares. Hoy día el tema tiene que ver con que cuando dos corazones se encuentran, H y P, que significa hijos y padres. Y para esto vamos a orar y vamos a pedir que nuestro Dios nos guíe y de esa manera podamos no solamente ser instruidos, sino poder escuchar algunos consejos que es posible que ya lo sepamos y lo vamos a recordar, y si no lo sabemos, pues vamos a ponerlo en práctica nuevamente. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. Pedimos que nos guíes, nos dirijas y podamos en esta nueva oportunidad que nos das glorificar tu nombre. A ti te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el pasaje está en el libro de Malaquías, capítulo 4. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Qué importante es entender esta parte, que tanto Malaquías como Juan el Bautista eran profetas confrontativos, ya que en el contexto nos habla de que durante el exilio el pueblo de Israel sufrió el cautiverio y de pronto Ageo y Zacarías profetizaron que vendría la reconstrucción del templo y que aquella gloria que fue en un inicio lo que iban a levantar iba a ser mejor. Pero pasaron los años y esto no se cumplió y el pueblo comenzó a decaer espiritualmente, de modo que al decaer espiritualmente se olvidaron de los principios, de las promesas de Dios y comenzaron a desanimarse espiritualmente. Con este desaliento espiritual vino una serie de pecados que estaba poniendo en peligro el futuro de Israel. El culto se estaba deteriorando, los sacerdotes no estaban honrando a Dios, el pueblo estaba cometiendo apostasía espiritual. Fue en ese contexto en que Dios levanta a este mensajero llamado Malaquías para profetizar y hablar acerca de la venida del Mesías. Y es por eso que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y él comienza hablando sobre la manifestación del día de Jehová. ¿Cómo será el día de Jehová? Pues el día de Jehová Malaquías lo presenta en los primeros versículos del capítulo 4 como un día de juicio. Un día de juicio para los pecadores, pero también un día de victoria para los fieles. Un día de juicio porque dice que vendrá ardiente como un horno. Vendrá de tal manera que todos los soberbios y los que hacen maldad van a ser castigados. Ese día vendrá y los abrazará. Es decir, Malaquías nos habla de un día de juicio hacia los pecadores, pero también nos habla de un día de victoria hacia los fieles. Dice: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos. Es decir, Malaquías es un profeta donde nosotros encontramos no solamente una verdad que va a dar inicio a lo que es el Nuevo Testamento, sino nos va a enseñar cómo es que Dios, siendo justo, Él va a juzgar,
pero al mismo tiempo a ese remanente fiel lo va a recompensar, lo va a premiar. Por eso que en el versículo 4 comienza con una palabra que nos debe llamar la atención. Dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo primero que encontramos acá es el término acordaos. Acordaos. Y le dice acordaos de la ley. En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo es: miren al pasado, miren hacia atrás, miren cómo comenzaron, miren sus raíces, porque al ver puesto a un lado aquello que les sirvió para empezar una gran nación, eso es lo que ustedes se han olvidado. Y les pone en una alternativa para que ellos decidan, porque el Señor le dice: acordaos de la ley. En otras palabras, les está diciendo: ustedes saben muy bien lo que ha ocurrido, pero no se han acordado, se han olvidado. Y algo parecido Jesús dijo en un momento cuando él estaba hablando acerca de los eventos finales y del juicio. Jesús en Lucas capítulo 17, versículo 32 dice: acordaos de la mujer de Lot. Y si ustedes recuerdan, la mujer de Lot se convierte en estatua de sal. Es decir, Lot había decidido ir a vivir ahí en Sodoma y en Gomorra. Él estaba en un principio con Abraham, viviendo de una tranquilidad y de una paz, pero decide salir de ahí. Se casa con su mujer y tiene dos hijas. Y él vive allí. Sin embargo, las costumbres del pueblo influenciaron en el corazón de esta mujer, al punto tal que cuando los ángeles llegaron y le dijeron: tienen que salir de acá porque Dios va a destruir esta ciudad, y les indicó: solamente en su vida no volteen hacia atrás. ¿Y qué hace esta mujer, la mujer de Lot? Ella voltea hacia atrás, ¿no es cierto? Y que dice la Escritura, se convierte en una estatua de sal. De modo que cuando Jesús les dice ahí al pueblo que estaba escuchando las predicciones acerca del futuro: acordaos de la mujer de Lot. En otras palabras, cuando uno se olvida de los primeros principios que uno ha aprendido, de pronto nuestra vida comienza a tomar otro rumbo. Y dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Cuando examinamos Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, va a decir: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Es decir, Dios, en su infinita sabiduría, le manda al pueblo de Israel que se cuide de guardar todo lo que él ha visto, y le dice: no te olvides de las cosas que han visto tus ojos, para que eso que tú vas a guardar en tu mente, eso vas a hacer saber a tus hijos y a tus nietos. Por eso que Dios a este pueblo, a través de este mensajero, le dice: acuérdate de la ley, te has olvidado. Y esa es una de las cosas que nosotros como hombres, como personas, nos olvidamos. Nos olvidamos de los principios de la palabra de Dios. Tal cual como la mujer de Lot. Ya le habían dicho recién nomás que no voltee, pero ella volteó, porque se empezó a acordar de sus costumbres pasadas. Empezó a extrañar aquellas costumbres antiguas. Y por eso el Señor le dice más bien al pueblo de Israel que se acuerde. Que se acuerde cuando ellos salieron de Egipto, cómo Él abrió el mar, cómo su mano poderosa abrió el mar y ellos pasaron en seco. Todas las familias, ni uno de ellos se ahogó. Todos pasaron y vivieron. Le dice: acuérdate cuando ustedes iban camino en el desierto y de día había una columna de nube que les protegía del sol, y en la noche una columna de fuego que les alumbraba el camino por donde debían ir. Acuérdense cuando también cayó maná del cielo y se llenó la tierra de blanco, de ese pancito blanco que era el alimento que Dios les estaba proveyendo. Dios les decía: acuérdate, acuérdate. Y en Deuteronomio 9, del 7 al 8, también le dice: acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegaste a este lugar,
Habéis sido rebeldes contra el Señor. Hasta en Horeb provocasteis a ira al Señor, y el Señor se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruirlos. Es decir, el Señor no solamente le dice, acuérdate de las cosas buenas que recibiste, de las bendiciones, sino también acuérdate de tus errores. Acuérdate de los errores para que no los vuelvas a cometer. Acuérdate que ni bien saliste de Egipto, levantaste un becerro de oro y lo comenzaste a adorar. Acuérdate que eso fue un error. Acuérdate cuando dudaste de mi provisión y renegando pediste agua. Y Moisés fue y golpeó la roca y salió agua de la roca. Acuérdate cuando comenzaste a recordar tu vida en Egipto, diciendo que allá comías mejor y Dios envió codornices para que puedas comer hasta que te hastiaste. Acuérdate. Y el Señor, ¿por qué le dice acuérdate? Porque en Deuteronomio capítulo 6, versículo 20 al 23 le dice, yo te digo que tú te acuerdes, ¿por qué? Porque mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Es decir, Dios le decía al pueblo de Israel, no te olvides de lo que yo he hecho contigo. No te olvides cómo yo he actuado cuando desobedeciste, porque eso le vas a enseñar a tus hijos para que ellos sepan y entiendan quién soy yo. Por eso el profeta Malaquías le dice al pueblo de Israel, acordaos de la ley de Moisés, acordaos de todo lo que Dios les dijo que no se olviden. Acordaos de la ley, miren al pasado como una gran enseñanza para evitar problemas en el futuro. Y en el versículo 5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ya no le está diciendo ahora miren al pasado, sino ahora le dice miren al futuro. Miren hacia adelante. Yo voy a enviar al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Definitivamente acá no está hablando de la reencarnación del profeta Elías en una persona. Lo que está hablando el Señor es que en el futuro va a llegar a alguien con ese mismo espíritu de Elías, con ese mismo poder que guió a Elías a ser ese profeta confrontativo. El Espíritu Santo mismo que guió a Elías, él iba a ser un vocero en el futuro. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, en los posteriores días va a haber una reconciliación y una reconstrucción de los hogares. Va a haber una estabilidad en los hogares como nunca antes se ha visto. Dios va a restaurar familias. Dios va a restaurar corazones heridos de padres hacia hijos y de hijos hacia padres. Es decir, nosotros vemos que lo que el Señor le está diciendo, Él hará volver el corazón del padre hacia el hijo. Y qué interesante que la palabra volver tiene que ver con arrepentimiento. Volver significa simplemente que algo vuelve a un estado anterior, que retorna, que cambia. Quizás tu corazón ha sido herido a través de los años, o tu corazón está duro por el abuso o maltrato de otras personas. Y eso hace de que a las generaciones que tienes como seres amados les estés causando daño. Y por eso que el profeta Malaquías, aquí en este gran libro, último libro del Antiguo Testamento, él da una promesa. Antes que él venga el gran día terrible del Señor, va a haber una restauración completa del corazón y de las interrelaciones personales entre papá e hijo, hijo y padre. Volver nuestro corazón también podría referirse a hacer actividades como familia, relanzar nuevamente algunos momentos que habíamos postergado antiguamente. O podría ser también volver el corazón del hijo hacia el padre. Es decir, no sean rebeldes, hijos, obedezcan, vuelvan su corazón hacia sus padres, hacia sus madres, hacia sus abuelos, no los olviden, no los descuiden. Esta pandemia
ha hecho de que ahora la comunicación entre padres e hijos, hijos y padres, hermanos y hermanas, abuelos, sea mayor a través de las redes sociales. Nosotros ya podemos llamar, ya podemos conversar, ya podemos hablar. Y qué interesante que esto que el profeta decía, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ahora los psicólogos están implementando un término que ellos llaman arrepentimiento anticipado. ¿Qué significa esto? Que en muchas familias está ocurriendo este arrepentimiento anticipado. Es decir, muchos fueron motivados por una revelación, dicen ellos, que la vida es corta. Y este virus ha hecho que nosotros veamos que la vida es muy corta y que es posible que si hoy día hablas con alguien, mañana ya no puedes hablar. Es posible que si tú estabas peleado con alguien, mañana esa persona ya partió a la eternidad. Entonces, en tiempo de crisis, dicen ellos, en tiempo de incertidumbre, aflora el temor ante el sentimiento de pérdida. De modo que este arrepentimiento anticipado hace que muchas personas restauren sus relaciones. Dejen a un lado el resentimiento que tenían por años por cosas que habían ocurrido, es más, por cosas mínimas, por cosas pequeñas, y nuevamente vuelvan a entablar la conversación. Padres que nunca habían tenido una conversación amical con sus hijos, ahora lo están teniendo. El corazón de los padres hacia los hijos tiene que ver con darles un buen ejemplo, tiene que ver con amarles, tiene que ver con ser paciente con ellos, darles atención. En otras palabras, no cierren las puertas de la comunicación. Proverbios 4:4 dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirá. Proverbios 5:1 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Es decir, este volver nuestro corazón como padre hacia nuestros hijos tiene que ver con no cerrar la puerta de la comunicación. No solamente estar ahí presente, sino involucrarnos a través de un diálogo con ellos. Y más que esto, darles reconocimiento. Reconózcanle cuando ellos hagan algo bueno. Ahora que estamos con ellos todo el día, a lo mejor en el momento que están haciendo alguna tarea, que están haciendo y están enviando a través de las redes sociales a sus profesores, pues reconózcale, dile, lo has hecho bien. No estés a cada rato regañando, ¿por qué no te apuras? ¿Por qué te demoras? ¿Por qué no lo haces así? Cada uno de nosotros tiene que ver que esta es una oportunidad única que Dios nos está permitiendo volver nuestro corazón hacia nuestros hijos y no desaproveche la oportunidad de felicitarle, de abrazarle. Cuando Jesús estuvo en la tierra en Mateo capítulo 3 versículo 17, dice la escritura, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, el Padre le reconoce a través de una voz audible ese amor, ese afecto, ese valor que veía en Jesús. Y eso es lo que debemos hacer como padre. El volver el corazón a nuestros hijos significa que te acercas a tu hijo, a tu hija, y tú le dices, hijo, te amo, lo abrazas, lo besas, le haces sentir que esas palabras que estás diciendo se comprueban a través de los hechos. Así no te lo hayan hecho a ti. Tú puedes decir, pero mi papá nunca me trató a mí así. Pues, ¿qué interesa? ¿No es cierto? La herida que tu padre tuvo y te la trasladó a ti. Si ahora hay una nueva generación que sí te debe interesar, que sí debes involucrarte emocionalmente y de repente eres frío, apático, porque así fue tu padre, pues Dios nos enseña a través de esta frase, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Dios, que es nuestro modelo a imitar como Padre, Padre perfecto, nos enseña que debemos comunicar nuestras emociones a nuestros hijos y darles tiempo. Creo que esto antes era unos grandes temas de enseñanza, pero ahora tenemos suficiente tiempo para con nuestros hijos. Ahora lo que tenemos que velar es que en este tiempo que tenemos con nuestros hijos, no lo ocupemos en renegar, en alterarnos, en fastidiarnos, sino por todo lo contrario, en abrazarlos, en amarlos, en quererlos. Esta profecía de Jeremías no solamente nos invita a mirar al pasado para recordar lo que Dios había escrito, lo que Dios había dicho, sino nos invita a mirar el futuro, que Dios es un Dios que va a hacer justicia y que un remanente, un grupo fiel va a ser recompensado.
también este pasaje nos invita a mirar el presente. Y te invita a ti, papá, y te invita a ti, hijo, a examinar cómo está tu relación ahí en casa. Muchos artículos están saliendo por internet acerca de la convivencia en medio del COVID-19. Se ha elevado el número de divorcios, se ha elevado el número de violencia familiar, se ha elevado muchas cosas que a lo mejor antes se tapaba, pero ahora ya no. Pero nosotros hacemos la gran diferencia como cristianos. Querido papá, querido hijo, la promesa de Dios está así. Antes de que venga el día terrible, va a haber un cumplimiento de la restauración de las relaciones familiares. ¿Y tú no crees que eso es lo que está ocurriendo en este tiempo? A nivel mundial, como que Dios ha movido todos los hogares del mundo para que regresen a su hogar, regresen a su casa y quieran, sabiendo o no sabiendo, puedan empezar a aprender a restaurar sus relaciones familiares. Tu papá, como yo, como padre, de seguro que hemos cometido muchos errores. De seguro que nos hemos equivocado aprendiendo en la crianza de nuestros hijos. Pero para ello está el perdón, está la reconciliación. Para que te acerque a tu hijo, a tu hija, si te equivocaste, y decirle, perdona hijo, me equivoqué. Y tu hijo, si tu padre está lejos, dale una llamada telefónica. Así él no te conteste, mándale un mensaje de texto. Tú dices, pero no puedo, no sé cómo yo puedo comunicarme porque no hay forma de comunicarme con él. Pues ora por él, bendícele y comienza a preparar tu corazón para que se cumpla esta gran promesa que él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. De modo que en ti está la decisión, mi hermano, y te desafío a que tú seas del grupo de remanente, de creyente, que cumple esta promesa, que restaura la familia, restaura su hogar y restaura la relación con su hijo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Te bendecimos. Permite que esto se haga realidad en nuestras vidas. Que no solamente sea un desafío intelectual, sino podamos cada uno en nuestros hogares empezar nosotros a generar este cambio para que, Señor, nosotros podamos ver, y no solamente ver, sino comprobar que tu palabra es verdad. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.